Hola, bienvenidos a Popurrí en Blanco. Yo soy su host, Daniela Blanco, y esto es un podcast sobre todo y nada. Un popurrí, una hoja en blanco. Hola, hola. Hola, bienvenidos al episodio de hoy de Popurrí en Blanco. Nuestro invitado es nadie más y nadie menos que Víctor Quesada. ¡Ah! Bienvenido. Ay, Dani, qué nota. Me emociona mucho tenerte Sabes que acá. soy fan del podcast, ¿no? Qué nota. Soy muy fan, me encanta, o sea, como que tiene un tono muy chévere, es decir, como mi invitado es Víctor Quesada, ¿sí sabes? Soy muy fan. Y el tema de hoy es, la pregunta, el overarching pregunta es, ¿quién se inventa las palabras? ¿No? Y de ahí salen un montón de vainas, un montón de preguntas, un montón de como de... Pucha, es que empieza uno como a entrar en el lenguaje, en los significados, en los idiomas, y como que uno va y es como, es una bola de nieve que se hace mucho, mucho, mucho más grande. Y ahorita también hablábamos de que uno se podría quedar hablando horas y horas y horas, y que toca empezar como a decir como, bueno, esto no, por acá no, porque uno se puede quedar hablando de esto demasiado, pero pues es que es muy loco, porque uno lo piensa y uno dice, bueno, esto que estamos haciendo es una, o sea... No es nada short of a miracle, es como un milagro. El hecho de que estemos acá sentados conversando sobre, o sea, estamos hablando sobre el lenguaje. Total, y a mí me parece que desde la primera formulación me parece bacanísimo que pongas el invento, ¿sabes? O sea, de entrada es como quien inventa y luego las palabras, o sea, la construcción nada más semántica y etimológica de las palabras es como, tiene como un sujeto y luego un verbo tremendo que es inventar. Y creo que instalados en el terreno de la invención, instalados en el terreno de la ficción, hablar de esto puede ser fascinante, porque la ficción básicamente es la que guía toda la vida. Y la ficción, o sea, sí, claro, hay muchas cosas que son tangibles, reales, sí. Sí, pero de alguna manera la ficción, y aquí podemos empezar a votar gente, es la que guía todas nuestras relaciones humanas. Y casi todas están como atravesadas, conectadas, inspiradas con la palabra. Sí. Tú eres, como yo, discípulo de Harari. Sí, total. Tú sabes que en el primer semestre yo les decía, bueno, vamos a leer de puesta en escena, pero lean Harari, que no es aceptado científicamente, ¿sabes? Esa es una de las cosas más interesantes. Y eso me hace pensar, no solo en Harari, sino me hace pensar en Nicolás Buenaventura, que pensando venir al podcast yo decía, la importancia de hablar mierda es muy importante. Ok, O sea, sí. O sea, la importancia, importante, ya empecé con las redundancias, pero sí es muy importante no, que hoy hablemos desde la curiosidad como principio que guía este podcast, más que desde el experticia. O sea, como sentirnos absolutamente libres de decir, pues madre, hablemos de la palabra desde el lugar que nos mueve la tripa. Pero mover la tripa me refiero a que nos mueva somática, como un sistema. Nos va a mover todo. Sí, total. Y también lo que dices me parece muy interesante, como de Harari y de que el man no es aceptado científicamente, pero a mí, si bien yo soy muy ñoña y yo soy como las cosas son científicas o no son científicas, o pues tienen una base científica o no tienen una base científica, como por eso yo creo que la Tierra es redonda, como porque tenemos evidencia de que ese es el caso, al final uno se da cuenta y cuando uno va como investigando y se va metiendo más y más y más dentro del tema como de la ciencia, de lo que es científico, uno se da cuenta que en realidad todo lo que tenemos son teorías, ¿sí? Como cosas que si bien son aceptadas, en cualquier momento nos llega un pedacito de información en el que ya no, ¿sí? Por mucho tiempo el átomo no se podía separar y era la partícula más pequeña y después nos dimos cuenta que había electrones y neutrones y protones. Entonces es como... Es que al final la ciencia es una forma como de aliviar la incertidumbre, pero realmente siempre estamos viviendo en la incertidumbre y en cosas que se prueban y que si se prueban entonces existen, pero hay millones de posibilidades de que existan de otra manera. Y esa es la palabra, tal vez lo más interesante haciendo el research con lo que me enviaste y también buscando como cosas personales y pues el libro que me regalaste de Navidad, que es fantástico, El poder de la palabra, brutal. Y brutal. Es como vamos a hablar sobre un terreno de arenas movedizas, o sea, aquí no hay certeza. Aquí la palabra así tal como surge, vamos a ver qué pasa con esa vaina. Literal. Y es como, bueno, yo haciendo como la investigación, era como partiendo de la pregunta, ¿quién se inventa las palabras?
evidentemente yo creo que la respuesta no es, o sea, uno no puede decir, esto fue este man. Sí, yo me acuerdo ahora que lo pienso, yo me acuerdo cuando yo estaba en quinto, esta pregunta yo siento que uno, o sea, no es la primera vez que uno se hace en la vida, ¿no? Porque por eso yo siempre me hago preguntas para este podcast que uno se hace repetidas veces en la vida. Y yo me acuerdo en quinto que yo decía, ¿quién se inventa las palabras? O sea, ¿quién decidió que esta vaina se llama mesa? Ahora, otra cosa muy interesante es siempre que yo hablo con la gente, no me preguntes por qué, siempre que hablo con la gente y hablamos de esta, siempre el ejemplo es la mesa. La gente siempre habla, o sea, cuando hablan, ¿quién decidió que esto se iba a llamar mesa? Siempre hablan de mesa, es como si la mesa fuera la base estructural del idioma. Claro, es rarísimo. Claro, es que la mesa es un referente brutal. Yo a veces pienso en mi locura, no sé si es porque tiene como, para mí está ubicado como en un eje cartesiano donde interrumpe la y se estabiliza en la X. Pero si tú piensas, por ejemplo, en Descartes o todos estos filósofos, siempre en ciencia política, cuando estudié ciencia política, los ejemplos de la mesa eran recurrentes también. No entiendo. Hay algo allí con la palabra mesa brutal. O sea, hay algo etimológicamente de qué es lo que sostiene, que es una nota. O con el objeto, yo no sé, pero siempre que la gente está hablando, es muy loco. Siéntate y le preguntas a la mesa es compartir, ¿no? ¿Quién decidió? Sí. Siempre es quién decidió que esto se iba a llamar mesa. Siempre el ejemplo es mesa. No me preguntes por qué. Como es una cosa muy loca. Pero en todo caso, cuando yo tenía 11 años, estaba en quinto, me preguntaba, ¿quién decidió que esto se llamaba mesa? ¿Quién decidió que lo que yo estoy haciendo en este momento es caminar? Entonces, con una amiga, y me acuerdo perfectamente, con una amiga decidimos que la acción de subir las escaleras, el verbo de subir las escaleras, iba a ser catapasquear. Yo catapasqueo, tú catapasqueas. No? Y entonces yo decía, pues se puede conjugar, está perfecto. O sea, si yo lograra, o sea, si yo tuviera suficiente poder. Nivel de locura insane, Daniela, imagínense en clase, imagínense ahora trabajando con ella. No, entonces yo decía, ¿yo cómo hago? Sí, cómo hago yo para que la gente ahora use el verbo. Y me imagino que no tengo suficiente poder. No sé, de pronto la gente oye esto y de repente... Catapasquear se vuelve un verbo. Y todo esto también me acuerdo que nació a raíz de que yo me enteré que había un verbo que era botarse de una ventana, que es defenestrarse. Defenestrar. O pues botarse o botar algo de una ventana. Y yo, pero si hay un verbo que es la acción de botar algo por la ventana, porque no puede haber un verbo que sea la acción de subir las escaleras. Catapasquear. Entonces, ahí nació catapasquear. Pero mira que eso está una nota. Eso está una nota porque permite abordar. Bueno, hay muchas aristas. Metámonos con esta de dónde o quién se inventa la palabra desde la acción, desde el gesto, desde el movimiento. Entonces creo que allí es muy interesante ver cómo en la evolución de la palabra, en la evolución del lenguaje, nada más la evolución, la postura corporal ya tiene que ver con las palabras, por algo. El mundo que tú estás vivenciando no es lo mismo cuando eras de 4 patas o cuando eres un bípedo, ¿no? Sí, entonces, total. Lo interesante allí es ver cómo los gestos, o sea, si tú ves las primeras comunicaciones o los diálogos entre los animales, son gestos, no son palabra. Son movimientos, no son palabras. Y hay una discusión muy interesante de fondo de, bueno, son las palabras o el lenguaje el que modela el mundo, es uno el que modela el mundo. Entonces ahí es muy, muy interesante poder ver que aquí era el movimiento. Yo soy más de ese equipo. Yo creo que la palabra, y aquí vuelvo y conecto con Yuval Noah Harari, que es tremendo en pensar o sea, si todas son invenciones que nos que hemos acordado, como esta palabra, catapasquear, listo, podemos decir que acordamos eso. O sea, de manera flexible, de manera cooperativa entre muchas masas, que es la manera en la que él explica que así se gobierna el mundo. Sí. Entonces, es una nota a ver que si anclamos eso a un principio biológico, las palabras existen por necesidad. Tú encontraste la necesidad y por eso nunca se van a acabar. O sea, nunca se van a acabar, porque de alguna manera siempre tendremos como un límite en el que eso ya no nos explique. Como pensar que hay unas lenguas o unos idiomas donde uno dice, pues, por ejemplo, saudade, que eso todo el mundo dice, no, saudade en portugués, ¿cómo se traduce en español? ¿O cómo se traduce en inglés? ¿O cómo se traduce? No se van a poder traducir hasta que tengamos la necesidad o que salga. ¿Sí? Entonces es algo biológico. Si tú piensas la palabra como algo biológico, llegas a la importancia de la palabra. Y es que es una necesidad. O sea, se volvió una
necesidad para poder evolucionar y es la forma en la que hemos reinado en el mundo como especie. Sí. Y volviendo, o sea, digamos que agarrándome de la cosa biológica, yo pienso un montón y yo veía pues, videos y toda la vaina, y habla de que nosotros somos de las pocas especies que tenemos la capacidad fisiológica, biológica, pero pues fisiológica, de hablar de todos los grandes simios. Total. Los chimpancés, que son nuestros seres más cercanos, no tienen la capacidad de hablar porque su tracto, digamos, vocal funciona diferente al nuestro. Nosotros tenemos una distancia igual entre la boca y la parte de atrás de la garganta, por decir así, y la garganta y la laringe. Son como una L perfecta, si se puede decir así. Los chimpancés la tienen más arriba, tienen más corta como ese espacio entre la parte de arriba y la laringe. Entonces no pueden hacer los mismos sonidos que hacemos nosotros. O se supone que no. Pues evidentemente seguramente sí podrían. Además hay un huesito que los chimpancés tienen como unas bolsas de aire. El huesito tiene como una coquita en los chimpancés porque es para sostener como unas bolsas de aire que hay también en el tracto vocal que no sé, a hoy todavía no sabemos para qué sirven. Mucha gente, digamos, que especula que es para que suene más duro, entonces para que los llamados de los simios, digamos, que vayan más lejos, por decir así. Es cierto que nosotros, los humanos, por muy amplio que sea nuestro rango vocal, no es muy grande, o sea, no podemos llamar muy lejos, no nos oímos tan lejos, a pesar de que tenemos un gran rango vocal. Pero, digamos que todo eso pasó, digamos, evolutivamente. Sí. Entonces hay gente que habla que el hecho de que nosotros tengamos la laringe tan abajo hace que nosotros seamos propensos a atorarnos. Mientras que los chimpancés, por lo que la tienen más arriba, no se atoran y se pasan cualquier vaina y no se atoran. Entonces, sí, atorarse es una cosa. Nosotros nos atoramos con las palabras bastante más. Pero sí, atorarse es una cosa que realmente, no sé cómo decirlo, es mala, pues, o sea, uno se muere de atorarse. Tiene que haber habido una presión evolutiva muy fuerte y muy importante hacia la necesidad de producir palabra, que era mucho más pesada que el no atorarse. Sí, claro, y es que uno dice, joder, madre, al final, es que sí, y esto lo podemos explicar desde lo religioso, desde lo evolutivo, desde cualquier cosa y vamos, y es el ser humano, la palabra en el ser humano parece que es lo que nos hace estar gobernando el mundo y lo que nos diferencia de los otros porque podemos acordar. Uh-huh. Entonces ahí uno dice, pero pues los animales también acuerdan. Pero ahí es donde aparece este man y es sobre las grandes ficciones. Uh-huh. Sí, pareciera que estamos hechos para creer en grandes ficciones. Sí. Mucho más ahorita en la sociedad de la información, puro Chomsky, es como sentarse a ver y decir, juepucha, o sea, cómo es de importante, el mismo gossip, el mismo chisme, la misma palabra, cómo se vuelve importante para podernos relacionar y para poder creer en lo que creemos. Es que sin eso, ¿qué seríamos? O sea, sería lo mismo que fuéramos, no seríamos sapiens, sino seríamos como, pues sí, como los chimpancés, los neandertales, los gorilitas estos, que, uh-huh. O sea, ¿cómo acordaríamos, Dani, que estemos aquí nosotros dos escogiendo los colores y la vaina y que antes de alguna manera hemos dicho cada cual vístase como quiera y toda la vaina, uh-huh. Pero con la palabra como que enunciamos algo y acordamos algunas cosas. Sí, y al final también Harari lo dice, ¿no? Y es que en realidad y no solamente Harari, ¿no? Pues él lo plantea. Él dice en su libro que que una de las razones por las que puede haber evolucionado el lenguaje, pues digamos que yo siento que también es interesante que él, si bien, digamos, tiene un montón de teorías, no las plantea como una teoría absoluta, sino él siempre plantea varias, digamos, ideas y teorías, pero él dice que una de las grandes razones por las que evoluciona el lenguaje es para el chisme. Nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar, nuestras palabras están especialmente casi que diseñadas para hablar de los demás y del chisme y de lo que está pasando y como de todas estas cosas que pasan a nuestro alrededor. Como que digamos que los chimpancés, por ponerte un ejemplo, también tienen la capacidad de hablar de otros chimpancés o de referirse a otros miembros de sus tropas. Pero hay algo que sí nos diferencia de el resto de los animales, pues as far as we know, pues porque no podemos hablar con la mayoría de ellos, es que nosotros somos los únicos animales, asumiendo que sabemos que somos animales,
que tienen la capacidad de hablar y de crear ideas abstractas, hablar de cosas que no existen y la imaginación ahí de Y entrada luego es acordar sobre esas cosas que no existen. sí, O como sea, que mira, es una nota porque si tú piensas, es en este terreno de la ficción donde la palabra se vuelve plausible y se vuelve potencia. Porque los animales describen, o sea, sí. los gestos y la vaina es como, ¿ah? O sea, como señalar, o de pronto rascarse, o de pronto hacer cosas, Tuyo. exacto, pero son cosas como puntuales que son casi descriptivas. Ahí sí Barba. muy orgánicas, exactamente. Muy Eugenio Barba y es como una dramaturgia de vida muy descriptiva, muy necesito esto para esto. Pero nosotros nos sentamos a hablar acerca de religión, nosotros nos sentamos a hablar acerca de plata, nosotros nos sentamos a hablar acerca, o sea, imagínate lo que es dentro de la palabra para nuestro oficio, que es pues el contar historias, lo que es la palabra. Claro, hay muchos que serán de preexpresivos o que no hay palabra y todo ello, sí que Sí, sí, también es sí. muy válido. Pero dentro de ello, o sea, es increíble pensar lo potente que es para la vida los acuerdos que hemos hecho sobre la palabra. Sí, porque además la palabra es una convención, ¿no? Y eso también es una cosa muy interesante de la palabra. La palabra es... ¿Qué hace como que la palabra o el lenguaje sea un lenguaje? Yo leí hace poquito, o sea, pues como que buscaba y había como 3, 4, ¿cómo se llama? Como criterios del lenguaje que hace que el lenguaje sea lo que tenemos nosotros, o sea, el lenguaje de los humanos, no el lenguaje, no la comunicación animal ni nada por el estilo. El primero es que tenemos una cantidad finita de palabras que se pueden combinar de una forma infinita para hacer un número infinito de mensajes, ¿cierto? Sí. O sea, las palabras son finitas, pero las cosas que se pueden decir con ese número finito de ítems, de unidades, es infinita. La segunda es que tenemos unas reglas sobre cómo se utilizan esas unidades finitas. Tenemos verbos, tenemos adjetivos, tenemos sustantivos, sí, tenemos todas estas cosas que tienen, o sea, uno no puede decir palabras at random, que es otra cosa que es muy interesante. Si bien podemos organizarlas de formas ilimitadas, no podemos organizarlas de formas aleatorias. No podemos coger palabras aleatorias y pegarlas y que esperar que el eso profesor haga... de español o inglés. Eso está mal dicho. No, pero hable bien. haz tan sencillo como uno no puede hacer una frase hecha de, no sé, de adjetivos. Del tiempo. Como por ejemplo decir... Él, yo, ella, nosotros. Bonito, feo, cascarrabias. Sí, y si tiene un sentido y nosotros tenemos la capacidad de... Este tema me encanta. Digamos que sacar algo de ahí. Pero el caso es que también tenemos una regla sobre cómo funciona como el idioma. Como estas unidades, si bien se pueden organizar de formas ilimitadas para hacer mensajes ilimitados, no se pueden organizar realmente de forma aleatoria sin tener pues una base como saber que cada frase tiene que tener un sujeto, claro, porque si no, no tiene sentido. Exactamente, pero mira aquí ahí aparece uno de los temas más interesantes de todo esto. Pues al menos no porque yo lo vea interesante, sino porque como que mirando la vaina decía, juepucha, cómo la palabra está súper mediada y súper intercedida, afectada por la política. O sea, y política me refiero hasta el estar diciendo que es de esta manera que las construimos y es de esta manera la única manera en la que las podemos organizar. O sea, si tú ves la política, la economía, todo esto, pero bueno, ahí sí me sale el politólogo, de poder decir, desde la política y el uso del poder, la palabra es vital para el poder. Porque una palabra mal dicha, mal organizada, puesta mal aleatoriamente, le puede costar. Mira los errores en Twitter o mira los errores de cualquier cosa, pero son errores garrafales que le pueden costar, no sé si la presidencia, pero sí al menos de honor o esta visibilidad pública en la forma en la que se organiza. Yo me he puesto a pensar cómo la política nos ha metido tantas palabras. La política eleva, baja, ubica y le da sentido. Es casi como si semánticamente, si inclusive semióticamente o etimológicamente, las palabras no son solo palabras, sino las palabras son una gran demostración de lo que es el poder. Y siendo el poder, digamos, la unidad de estudio central de la ciencia política al menos, pues es muy interesante verlo. Porque podríamos ver, no sé, pensemos en obras de teatro, voy a poner ejemplos de ahí porque donde más me agarro, pero por ejemplo no sé, de Sarah Kane a veces cómo construye sus obras sin que tengan como un orden total de las palabras, o son adjetivos sueltos, o son palabras sueltas. No quiere decir que no tengan un sentido,
quiere decir que le está apostando a otra, usando lo que tenemos como otras posibilidades desde la puntuación y desde muchos lugares. Pero eso ya lo llamamos contemporáneo, súper, porque lo otro, el establishment, el statu quo, es lo que nos ha dicho, esta es la forma en la que las palabras funcionan. Y yo lo amo. O sea, yo estoy diciendo eso y pareciera como el más. No, yo tengo medio un bodito adentro en muchas cosas en mi vida. Y una de esas es la palabra. Yo amo la palabra. La palabra, sí. Sí, además, pues me eduqué en Inglaterra con Shakespeare. Entonces, pues para mí la palabra bien dicha, las aliteraciones, la forma en la que se organizan, me parece salvaje, brutal. Pero sí veo un mecanismo de ejercicio de control, de poder, detrás de que las palabras sean dichas de una sola manera. Pero se me atravesó de una vez ahí Harari. Siendo claro, huevón, es que porque es flexibilidad y es masa. Y es la única manera en la que podemos llegar a acuerdos que nos permitan gobernar el mundo y diferenciarnos. Si no, ¿cómo? No estaríamos. Exactamente, sí. Es muy loco porque muchas veces nos preguntamos cómo en forma es como por qué las cosas pasan, como en el sentido en el tenemos que tratar de entender qué son las palabras o cómo funcionan, ¿no? Como por qué llegan acá, y es una cosa casi que es como innata de nosotros, ¿no? Es muy extraño cómo nos tratamos de responder a esas preguntas, pero la respuesta es casi como, pues es que si no, no estaríamos acá. Claro, si no, seguiríamos en la sabana, ya como en grupitos de 100. Exactamente. Todavía migrando, o sea, cada cual por su lado, y ahí uno le pregunta al man, no sé, al egipcio o al griego, ¿no? A estos que fueron los que arrancaban la palabra, oye, ¿por qué le pusiste así? Pues no sé. Porque así o sea, era, ¿por ¿no? qué así? Pues porque hay cosas que son fascinantes. Y es que son así. Sí, literal. Como que no podría no ser así. No, es que no es así. Sí, no. Pueden haber posibilidades, claro que sí. Pero son así y es la forma en la que nos hemos organizado y en la que nos hemos comunicado. Y pues a mí me pareció una nota, pues no conozco otra. Hasta ahora, pues los gestos, chévere, que es como esta vaina, como, sí, de las hordas, cuando yo también aprovecho para meter aquí la vaina de la migración, ¿sabes? Sí. O sea, hoy se me está saliendo todo el politólogo. Pero es como la migración, cómo afecta la palabra, cómo ayudó a esta vaina evolutiva. Brutal. Sí. Que obviamente tú y yo nos vemos acá y nos hacemos ¿sí? Y luego decimos, ¿sabes qué? Todo bien. Yo me voy para allá, tú te vas para allá, tú te vas para allá, tú te vas para allá. Uh-huh. Y nos vamos para allá y nos encontramos con otro. Y pues ese ya podría ser hia. ¿Sí? Y puede ser lo mismo, hia. Porque puede ser que el otro se comunique más. Pero la migración yo creo que ha sido vital para esta formación de la palabra y para el invento. Es que me encanta llamarlo invento, porque además eso ratifica para aterrizar uno la vaina esa erudita de la palabra y creerse la chimba. O sea, es un invento, es una invención. Y es una invención casi personal, única, atada a los principios, valores, a toda la porquería o cosa bella que uno es como ser humano, ¿sí? Entonces, ya. Ya, sí, tú sabes que yo abro 20 ventanas. No, pero a mí de las 20 ventanas que estabas abriendo me parece muy interesante como también pensar en no sé cómo se dice, diferentes niveles de lenguaje, ¿no? Está el lenguaje comunicativo gestual, como dices, que usan los animales, que usan como las abejitas que bailan una forma específica para contarle a sus amigas abejitas X, Y o Z. Sí. Está el lenguaje, digamos, en palabra, está el lenguaje escrito, ¿no? Entonces, digamos que el lenguaje escrito viene a existir mucho después, ¿no? Tiene que haber una convención. Primero tiene que haber una convención hablada muy clara y muy establecida para que podamos empezar a pensar cómo vamos a escribir esto en una cosa escrita. Yo hablaba en el episodio de ¿qué es la plata? O cuánta plata hay en el mundo, que en realidad las primeras iteraciones de la palabra escrita y de la consigna escrita eran no para tratar de escribir Lorca e historias, porque muchas de las historias se expresaban de forma casi que pictórica, gestual, imágenes, sino para llevar cuentas. Grabados, como, ¿no? Como las cuevas y las todo cuevas, eso. Pero eso no nos sirve para llevar cuentas. Y lo que se necesitaba era llevar cuentas. ¿Cuánta plata me debes tú? ¿Cuánto oro me diste para que yo te guarde en el banco? O lo que sea. Exacto, entonces, esas eran las primeras como iteraciones de escritura como tal. Pero pues después empezamos a ver la necesidad de escribir y de como que eso se despliega de un montón de vainas, ¿no? Pero hay una historia que me parece muy linda. Es de la Biblia. Que es la Torre de Babel.
Claro. Que dice que al principio todo el mundo hablaba un solo idioma, ¿no? Todos hablábamos, toda la humanidad hablaba un solo idioma. Esto es del Antiguo Testamento, por eso es un Dios vengativo. El temido Antiguo Testamento. Ajá. Ay, pucha, a mí me gusta la Biblia, pero el Primer Testamento, o sea, cuando quiero leer terror... Es una locura. Cabezas, todos no tiene nada que ver con esto, pero es muy loco porque sí tiene un poco que ver con el lenguaje, ¿no? Y es... Por eso, tú ves, el Antiguo Testamento es el Torah, o lo que los judíos utilizan como su, digamos, su gran texto. Cuando viene el cristianismo, catolicismo, todas las otras, si bien también existe el Antiguo Testamento, lo que hace al cristianismo es Cristo, y eso es todo el Nuevo Testamento, todo lo que hace cuando llega y todas las cosas que hace en el mundo. Y si uno coge la Biblia, uno ve, la primera parte es un Dios vengativo, histérico, cortacabezas, todo. Y la segunda parte es un Dios así que todo lo perdona, del milagro, de todo está bien. Sí, sí. Y entonces es muy loco porque así uno ve también que así esto me acuerdo que me lo dijo una profesora de teología en la Javeriana, en estas clases obligatorias que teníamos que ver de teología. Y por eso uno ve que como de base la religión judía tiene como esta idea del Dios vengativo y de que nos va a castigar y de que tenemos que hacer las cosas de una forma porque si no nos castiga, porque eso es el Antiguo Testamento y nosotros somos como Dios me salvará, mi amigo Jesús, así como, y eso es muy loco. Sí, es muy loco. Del mismo lenguaje, de cómo se escriben y cómo se pautan, digamos, dos formas de ver la religión completamente diferentes a raíz del lenguaje, ¿no? De la palabra. O sea, es que eso es lo importante. Uno puede ser un maldito o un dios, un genio o un asqueroso, desde las palabras que usen con respecto a ti. Lo mismo, digamos, el caso de todas las religiones y todos los dioses que al final, pues, desde mi concepción muy integradora, pues termina siendo uno solo, ¿no? Y termina siendo como, pues el que es creyente, ¿no? Yo que lo soy, yo creo en esa fuerza viva de que todos son parte de, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me pareció muy interesante que hablaras de la Torre de Babel, porque siento que allí se instala una de las cosas más bellas que tiene la palabra. Y no es la cantidad de 3.000 u 8.000 lenguas que hayan, o sea, no es eso lo más interesante porque eso es lo que uno puede contar. Pero sí hay algo muy interesante en cuanto a la diversidad. Y siento que la palabra políticamente nos invita a verla desde un ángulo amplio, plural, diverso. Es decir, la palabra escapa, las cosas más chimbas de la vida escapan a ser clasificadas binarias. ¿Sí? Bueno, malo, bonito, feo, hombre, mujer, sapo, princesa. Uno no se explica así el mundo. Entonces, lo más interesante de la Torre de Babel es que era solamente uno, pero es que no puede ser uno. O sea, la diversidad, o sea, cada cual habla de sus diferentes lenguas, porque si la lengua es una necesidad, cada cual tiene necesidades diferentes, desde cómo se cepilla los dientes, ¿sí? Hasta cómo come, hasta cómo mira, hasta cómo. Entonces siento que la palabra ratifica desde la necesidad y su nacimiento lo diversos que somos y lo que políticamente deberíamos aceptar, y es que cada cual, es que como si cada cual dicen la palabra del Señor, pero todos somos el Señor o la señora, ¿sí? O sea, como si todos, claro, como que todos tenemos una porción divina al poder hablar, ¿sabes? O sea, la palabra es una cosa que viene del libro, de la importancia de la palabra, el que me diste, que es como, y de cómo conversar, y de cómo arreglar tu vida conversando. O sea, eso es brutal, que bueno, luego ahorita en psicología es como está en boga desde hace unos 10, 15 años, lo de la programación neurolingüística. O sea, cómo la palabra también puede ser sanadora. Y ahí es donde uno dice, cómo el perdón, cómo tantas cosas que se pueden decir pueden ayudar a que existamos. Sí, total. Y yo ahí pensaba un montón en como cuando la Torre de Babel, se caen todas las personas porque entonces Dios es todo bravo y entonces es todo vengativo y les tira un rayo, eso es Zeus, pero en fin. Yo los mezclo todos porque me parece que todos son todo y todo está bien.
Y así como que siento que alieno menos a los que, no sé, no creen en Dios, el Dios cristiano, sino en otro. Sí. Entonces, nada, el rayito así, Zeus. Ya, sí. Los overlords de la simulación. Y se riegan todos y empiezan a hablar idiomas diferentes. Y de ahí yo pensaba un montón, como hablando de la palabra, ¿quién se inventa las palabras? Eso es una cosa en un idioma, ¿no? Pero tenemos muchísimos idiomas. Y entonces yo decía, wow, qué locura, porque hay tantos idiomas, ¿no? Entonces yo veía, y entonces dice, listo, y tiene todo el sentido. Hay un grupo de personas, para mí, en mi teoría de vida, no existe la posibilidad de que haya habido, uno se pregunta cuál fue el idioma original, o hubo un idioma original que después la gente se fue regando. Hay gente que dice que sí, que antes todos hablamos lo mismo, y cuando nos fuimos separando, la migración hizo que, digamos, que habláramos diferentes cosas. Pero lo que yo pienso es, nosotros no venimos todos de una misma tribu, nosotros nos fuimos desarrollando en diferentes lugares del mundo. Y es imposible que hayamos empezado a hablar de la misma forma. Si hablábamos. Y si no, ya estábamos o sea, si empezamos a hablar ya cuando estábamos más desarrollados y había muchas más tribus, pues obviamente estábamos hablando de cosas diferentes. Porque también pensando en el lenguaje como tal, es muy interesante porque yo veía y me parece fabuloso, los esquimales, por ejemplo, tienen muchas formas de hablar del hielo. Ellos tienen, para nosotros el hielo es hielo, ¿cierto? Porque el hielo es agua congelada. ¿El de la nevera o el de la...? Pero para los esquimales, para esta gente que vive allá en Groenlandia, el hielo es su forma de vida. Ellos viven allá y eso es todo hielo y ellos viven del hielo y hay diferentes formas de describir el hielo dependiendo del hielo y de la nieve y si el hielo es duro, o si es blanco, o si es transparente. Y es una locura. Y tú te vas a Polinesia y entonces allá hay personas como de tribus nativas que tienen muchas formas y muchos diferentes como formas de hablar de palabras para diferentes verdes, por ejemplo. Para nosotros el verde es el verde, pero ellos, al estar rodeado de tanto verde, tienen muchas formas de describir el verde, porque es importante para ellos. Mientras que nosotros acá, seguramente en nuestra ciudad, tenemos muchas formas de describir la depresión y la ansiedad. Palabras que de pronto una persona en Polinesia o en Groenlandia no necesita porque sus preocupaciones son otras. Y esas necesidades lingüísticas que tienen para expresar su vida y entender su vida son otras. Total, y ahí viene algo que ratifica nuevamente nuestro presupuesto inicial, que tiene que ver con lo contextual. Aquí, otro de los puntos interesantes a tratar acá era como ¿es el contexto el que crea la palabra o es la palabra en sí misma la que crea el contexto? Ahí volveríamos al bucle. Al bucle, sí, pero sí pueden haber posiciones, pero sí, no, tampoco, yo siento que a veces todo es como el todo y la nada, especialmente en estas carreras así, el hermenéutico, es lo mismo, esto no sé qué, sí, qué chimba, qué chévere, pero pues tampoco no vamos para ningún lado. Uno tiene que apostar y poner un stake, un riesgo, alguna cosa. Y uno dice, yo digo, juepucha, yo sí creo que las palabras en sí mismas no nos pueden decir nada si no es el afuera, o sea, si no es que el afuera el que nos empieza a hacer el gran... Mira, yo siento que los grandes artesanos de la palabra es como el contexto, el afuera, la necesidad. Claro, habrán los grandes intelectuales, ¿cómo decimos eso? No, los arquitectos de la palabra, ¿sí? Pero los artesanos, la experiencia, o sea, lo que el momento vital de la vaina es lo que nos dicta las palabras. O sea, es como escribir una obra o en cine o en cualquier lugar. Casi siempre se escribe y luego se va a la locación. ¿Y qué pasa cuando uno escribe de la locación? O sea, es el espacio el que le dicta a uno la palabra. Y en este caso, ¿qué pasa si es no que nosotros nos hayamos... Tú hiciste esa comparación con lo de te quiero, te amo. Con Hablemos del Amor, cuando estuviste con tu amiga Michelle. Y es claro, es como decir, te quiero, te amo. Yo me cagué de la risa porque pues una buena parte me la pasaba afuera. Y es como uno, ¿cómo les explica eso? ¿Sí me entiendes? Pero desde la palabra, ¿uno qué dice ahí? O sea, ¿es la palabra o es lo que uno moldea la palabra, lo que uno construye como ficción, lo que inventa? Sí. Es el invento de la palabra. Sí, es muy loco porque es que es muy extraño, ¿no? Porque si tú me dices a mí, como dices tú, que uno tiene que escoger un equipo, pues como para no ser un tibio, pero así siento que yo me tengo que parar en algún lugar. Yo siempre he dicho, no, la palabra crea el mundo.
es que esto es, esta es la pelea Platón versus Aristóteles, claro, ¿no? O sea, total. es que esto es desde tiempos. Yo me acuerdo de que yo tenía un profesor en clase de ética, no me acuerdo, filosofía, o alguna clase, que nos mostraba la foto. Hay una foto, o sea, es una foto de una pintura, en la que están supuestamente Platón y Aristóteles. Aristóteles es como pointing a la tierra y Platón pointing al cielo. Entonces, siempre dicen o atribuyen a que Aristóteles decía como, no, es que lo que está acá es lo que crea el mundo, ¿no? Y el man era, no, lo que está arriba, nosotros creamos el mundo. O sea, no el mundo nos crea a nosotros, sino que nosotros creamos el mundo. Entonces, yo cuando digo, yo me tengo que parar en algún lugar para ser chévere y tener un debate, yo siempre digo, las palabras crean el mundo. Porque, o sea, para mí el ejemplo de te quiero y te amo y te quiero es perfecto. No le puedo explicar a una persona que no ha crecido con el concepto de te quiero y te amo cuál es la diferencia. Entonces, si fuera una cosa que se vive en el mundo, es muy loco, ¿no? Porque yo digo, uno debería poder sentir realmente la diferencia entre te quiero y te amo. Si todo el mundo lo sintiera, si el mundo creara el lenguaje, uno debería realmente poder sentir la diferencia entre te quiero y te amo. Pero no lo sienten y ni lo entienden. Pero mira que eso ratifica la Torre de Babel y ratifica la diversidad y ratifica lo contextual. Ajá. O sea, es que no podemos pedir unificarnos en absolutamente nada cuando existe una combinación infinita en la que las palabras pueden funcionar y en la que no hay una dictadura de la palabra. O sea, hay opciones de vivirla, de usarla, de transformarla. Y por eso mi gran teoría es que, mira, estaba mirando, puse como cada cuánto aparecen palabras nuevas y la Real Academia cada mes empieza a sacar más palabras. O sea, yo recuerdo alguna vez que un profesor regañaba como, no digan escanear, porque no sé qué. Y escanear es una palabra ahorita de la Real Academia. Claro, ¿Sí me y además entiendes? viejísima, ¿no? Sí, y es como, oye, sí, es como, eso es un anglicismo que viene de scan, como que nos explicaba y ahora es como todo el mundo, oye, escaneas. O sea, cómo va, una de las más tremendas es ahorita meme, ¿no? Meme que viene de la mímesis, muy aristotélico, y es como, sí, que es un meme, que es un meme, pero está aceptado no solamente en la Real Academia ni nada, sino que son palabras universales. Como tú pensar ahorita, o sea, que vuelvo y digo lo de la política, que es software. O sea, tú le puedes decir a mucha gente, o sea, software, y la gente va a entender perfectamente por un fenómeno político, es la globalización, ¿cierto? Estamos como todos anclados y las palabras empezamos a usarlas de la misma manera, pero antes había sido impensable. Pero lo que ratifica todo esto es que tanto tú como yo podemos estar en el bucle, pero es como si la palabra crea el mundo, claro que sí, porque vivimos en una ficción. Y eso sí, otra vez este man lo explica perfecto con el dólar, con la religión. Son invenciones. O sea, es difícil explicar eso, y aquí sí que uno lo estén viendo, pero son invenciones. ¿Dónde está eso? Es un papel verde, ¿sí? Sí, Que o sea, nos yo lo puedo quemar. inventamos para decir que si tengo 1.000 de esos, 1.000 millones de esos, pues soy muy poderoso. Sí, pero es una invención que muchos aceptamos y que es flexible porque también nos inventamos que hay otras monedas de menor valor y todas estas cosas, ¿cierto? O las marcas, que es impresionante, ¿no? Lo de las marcas, como es de, o sea, no es lo mismo uno decir, no, pues voy a ponerme un Rolex o voy a ponerme un Casio, ¿no? ¡Claro que sí! Y todos son acuerdos sociales y ahí volvemos a la política. Y es el Sí. señor Rousseau y es el contrato social. La palabra está casi anclada totalmente a unos acuerdos que hemos hecho Sí. también para usarlas. Decía acá, bueno, fue madre, pero los acuerdos de dónde me ubico, dónde, y luego pensé en el valor de la grosería. Es uno de los temas que yo quería tocar. O sea, el valor de la palabra no permitida. O sea, yo la llamaría como la palabra, sin muy en términos teatreros, pero la palabra que es bufón, ¿sí? Ok. O sea, la palabra que podría decir el indigente, todo, pero que nadie le dice que no lo diga, pero que es prohibida en ciertos lugares. O las palabras vetadas en círculos familiares. O sea, ¿cuáles O los palabras? nombres. O los nombres que son vetados. O sea, tú no puedes decir, hay gente que le dice acá a políticos el innombrable. O el sí.
de esa manera, o personas que te han roto el corazón, a mí me parece que son los más nombrables porque son los que más le han enseñado a uno, ¿sí? Pero a veces uno podría decir, no, ese hijo, y yo no sé por qué, a mí genuinamente me parece que el valor de esas palabras vetadas, prohibidas, las palabras bufonas, son tan importantes. Sí. O sea, como que en la invención, y porque es un lugar donde uno se puede inventar un montón de palabras. O sea, tú puedes decir en una grosería, es que sí, haciendo combinaciones, no sé, va a decir cualquier barra basada, como decirle gorgojo de vaca. Sí, o sea, es como, pucha, ¿qué es eso? O sea, sí. Pero ahí hay una posibilidad de que la palabra se expanda no necesariamente desde el sentido, pero desde la intencionalidad. Ajá. Y desde sí, como la locura de la palabra. Uh-huh. La palabra prohibida es muy bacana. O la palabra, como nos las inventamos para convenciones. Yo creo que uno se acuerda siempre la primera vez que dijo a su pareja actual, por así decir, como la primera vez que hubo el te amo. Ajá. ¿Sí? O el I love you. Es como, wow, juepucha, es como que uno lo piensa. A mí todavía me pasa que hay personas que estoy como comenzando a querer y me botan el te quiero, amigos sobre todo. Ajá. Y ahorita como todo el mundo se ama con todo el mundo, pero a mí, yo solo lo critico, por el contrario, prefiero que se amen a que se puteen, se ama chévere. Sí, pero como que uno siente una vaina, como una extrañeza allí de la palabra, porque no está acostumbrado a que, o sea, estas palabras tienen acuerdos sociales, uh-huh. Contratos sociales que deben ser usadas de alguna manera u otra. Y en ese sentido, las groserías son un lugar para la invención fantástico. Qué cool. Yo ahorita estaba pensando en, que me parece muy interesante, como un poco volviendo no a la Torre de Babel, pero sí a la Torre de Babel, sí. Como lo que decías del software y de los idiomas, y es como muy interesante, como en concepto no sabemos si haya habido como un idioma original, pero imaginemos que había un idioma original, la gente se empezó a separar y empezaron a haber diferentes dialectos, diferentes idiomas, diferentes lo que tú quieras. Y una vez se globaliza el mundo, se vuelven a juntar. Yo oía como una estadística, que no es una estadística, pero casi el 50% de las palabras en inglés, por lo menos, son palabras que son en otro idioma, que solamente se adoptaron, por decirte, o sea, no sé, en inglés usan la palabra machismo, o el café, o coffee, o spaghetti, o curry. Ninguna de esas palabras son palabras en inglés. Son palabras que llegan de otros contextos y se empiezan digamos que, a apropiar. En español todo el mundo entiende la palabra software porque, aunque sea una palabra en inglés, y que tenga que ver con tecnología y todo. Como que se empiezan a juntar, entonces muy loco, como primero se separó todo y ahorita estamos en un universo donde todo se empieza como que se vuelve a juntar y entonces estamos constantemente intercambiando palabras y terminologías con otros idiomas, con otras gentes, como con otra... Total. Y mira que ese motor estaba mucho antes de siempre ha existido la globalización de alguna manera en la medida en que las comunicaciones nos han permitido encontrarnos más, pero ahorita el fenómeno de lo global hace que estemos acercándonos más. Y eso me parece muy chévere, volviendo a hablar de migración y límites y fronteras, porque si ves que las fronteras son otro invento. Sí. Son una palabra para inventar que esto es lo mío, esto es lo tuyo, y vuelve a aparecer la política, y vuelve a aparecer, madre, el valor de poder estudiar la palabra, o cuál estudiarla, venir a hablar un ratico acá de la palabra, es que atraviesa absolutamente la necesidad humana. Gracias por embarcarse con nosotros en este episodio de Popurrí en Blanco. Recuerden dejarle estrellitas al podcast si les gustó, compartir el episodio y si quieren hacer parte, dejar comentarios o hacer preguntas para los próximos episodios, seguirnos en nuestras redes sociales @popurrienblancopod. Nos vemos la próxima semana y hasta entonces manténganse curiosos.